En los próximos minutos nos va a acompañar el doctor Juan Gómez, fiscal especializado en homicidios. Doctor, bienvenido, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Llegamos a tiempo. No, bienvenido. ¿Usted maneja o no maneja? No, ¿No maneja? no manejo. ¿Tiene libreta o no tiene libreta? No tengo ¿No tiene libreta. libreta? ¿Nunca sacó? Nunca saqué libreta. ¿Y por qué nunca sacó libreta? Es una vieja historia que no creo que tenga interés, Claro. pero son decisiones que uno toma en la vida y se limita en definitiva, pero Claro. ahora dependía de un transporte para llegar y Claro. no me gusta ser impuntual. No, pero no, pero llegué a tiempo. llegó a puntualmente, tiempo. llegó puntualmente. Llegó a tiempo. Es más, si hubiera venido en auto, capaz que no llegaba porque estacionar ya después es más complicado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Usted muchas nació en gracias. Montevideo? ¿Nació en Montevideo? No, en La Palma, en Rivera, En La Palma, en Rivera. en Valle de Lunarejo. ¿Eso era campo, es una población muy pequeña? No, que era una población muy desperdigada, que el parámetro que tomo era cuando era niño íbamos 75 a la escuela. Hoy andan alrededor de 20 y algo. Opa, cómo se ha despoblado. ¿Cómo se ha despoblado? Sí, son llamativamente la gente huye Claro. del campo. en Sí, definitiva. obviamente. ¿Era el formato de escuela rural que una maestra que daba varios grados a la vez o era Era por grado? formato de escuela rural con 3 maestras que se encargaban. O sea que una daba primero, segundo, otra Sí. daba tercero, cuarto, otra quinto y Exacto. sexto, por ejemplo. Exacto. Así que convivían 2 años de repente con la misma maestra y con los mismos compañeros, Exacto. o alguno pasaba de grado, pero lo alcanzaban el año que viene. Así era. Bueno, Y ¿cómo? después de preciosa época. Claro. al llegar a secundaria, ¿a dónde hizo el liceo? En Tranqueras, en la ciudad ahora de Tranqueras, tuve 4 años en Tranqueras y inicié algo que creo que el último año que se ingresaba a magisterio por razones personales, mediante un examen de admisión. Yo tenía 15 años y logré salvarlo. Mi expectativa era, porque había perdido a mi padre, era ganar algo pronto para Ayudar. para ayudar a mi madre. Esa es la realidad, pero cuando culminaba el año primer año de magisterio, me di cuenta que No era lo suyo. era un pésimo maestro, ¿no? Claro. ¿Y eso era en Rivera mismo, en la ciudad En de Rivera mismo. Creo que fue el último año de que se rendía un examen de ingreso a magisterio. Claro. Tuve la suerte de salvarlo, pero no era mi vocación, ¿no? ¿Y qué eras, el hermano mayor o hijo único? No, éramos 7. Eran 7. Oh, O sea que... 7. O sea que 7 y con... todos varones, ¿no? Y todos varones. Era un lío. Y con un No es padre- el lobizón usted, no es el más chico, ¿no? No, soy el tercero. El tercero. Mi hermano mayor también falleció al año siguiente prácticamente Ujú. del fallecimiento de mi O sea padre. que fue una- Digo, fue Muy duro, ¿no? Porque tantos niños chicos... una lucha de algunos de mis hermanos más fuertes, más Ujú. criados en el campo y de mi madre absolutamente. Sí, se hizo cargo de Una todo. lucha, una gran lucha. Claro. Y ¿Su mamá feliz. vive o no? No, falleció en el 2011. O sea, ¿qué lo vio llegar al profesional que es? Sí, con mucho orgullo a veces, ¿no? Sí, me vio llegar a determinada Claro. altura, ¿no? Yo en esa época ya estaba en Montevideo, estaba en la Fiscalía Penal de primer turno y después tuve el pasaje por el crimen organizado y Ujú. ¿Y cómo en ese entorno tan económicamente complejo, porque me lo estoy imaginando complejo, cómo se decide hacer o cómo logra hacer una carrera terciaria? Porque para la fiscalía hizo abogacía. Sí, mire, diría, esos milagros uruguayos. Felizmente, siempre uno logra esas cosas con la ayuda de mucha gente, de muchas personas. ¿Que había un familiar en Montevideo donde te podías quedar o mi alguna padre, primero, para estar en el liceo en Tranqueras, también uno tenía que vivir en el... Sí, también se tenía que trasladar.
o trasladar. Conseguir una casa de un familiar o un eran amigo. 13 kilómetros y ahí ya un amigo de mi padre, y después para estar en Rivera otro amigo de mi padre, que fue muy importante en mi vida, el doctor Adán René Fajardo. Y después en Montevideo... ¿Doctor de abogacía o doctor de medicina? En abogacía. O sea que ahí hay una imagen que lo reflejaba, claro. Y después en Montevideo ayuda de tíos, de mucha gente, y hasta que felizmente, y también por una extraordinaria causalidad o casualidad, no sé cómo llamarle, yo logré ingresar al Ministerio Público. Mientras estudiaba fue eso, ¿no? Prácticamente hice mi carrera en la Fiscalía, para llamarlo de alguna estudiando forma. Y trabajando. Trabajando y estudiando. Ahora, trabajando más que estudiando, claro. Y eso creo que fue un error, porque uno se maneja a veces con las necesidades. ¿Sí? Yo cuando llegué a Montevideo no tenía nada, más que... Sí, una valijita. Más que 20 pesos que me podía mandar mi madre de allá, y manejarse a veces, muchas veces caminando hacia la facultad, y en el nombre de esa necesidad logré hacer 2 años en 1 año y 3 meses. Pero luego empecé a trabajar y ya me perfilé más hacia el trabajo. No hice una buena carrera, si usted me pregunta. Bueno, era la necesidad que lo llevaba a lo que lo llevó. Digo, tampoco pero compensaba con las vivencias también, ¿no? Porque un fiscal no solamente es el libro. Usted ha vivido una vida, entonces, que no está bueno haberle preguntado, porque usted convive con cantidad de gente que tiene como excusa el delito por la necesidad. Y sin embargo había un camino. Usted también podía haber dicho, yo con mi familia, se me murió mi padre, se me murió mi hermano mayor, podía haber salido a robar perfectamente, o haber vivido de otra manera, y sin embargo terminó una carrera terciaria, terminó en la Fiscalía. Bueno, pero ahí empieza uno de los temas, cuando uno tiene el ser pobre, no es por eso desmedro para nadie, y si uno tiene un buen ejemplo en su hogar, yo no veo nada que lo lleve a torcer ese ejemplo, ¿no? Son vivencias, y como les dije, tuve la gran suerte de ingresar al Ministerio Público. Me costó, me tronchó una parte de mi vida, pero compromisos son compromisos, y lo he cumplido hasta hoy. Lo he cumplido hasta... ¿Cuántos años tiene hoy? Hoy tengo 64 años ya. ¿Está pensando en la jubilación? Mire, si le dijera que no, le estaría diciendo algo no correcto, porque lo he pensado, pero no, porque todavía tengo fuerza, eso es lo único que... Y en la medida que pudiera ser útil, bueno, hoy están los seguiría, pero a veces, las realidades también hay que tomarlas. A mí... Y yo soy un hombre de pensar en los jóvenes, en abrir caminos, y bueno, si uno pudiera notar, ver de que hay alguien que viene pidiendo cancha, y que va a ser útil para la sociedad, por lo menos desde mi visión, que es absolutamente humilde y sin ninguna otra proyección que nada más que sueños. En el fondo uno vive, o yo he vivido en base a sueños. Uno ve películas y ve el día después que asume un presidente de la República, y muchas películas de Estados Unidos se ve al presidente en el despacho oval y se ve la soledad del presidente. Usted sabe que yo lo veo a veces cuando en BTV Noticias los compañeros van a la Fiscalía, le hacen una entrevista, porque uno hace años que ya está dentro y no está en las notas de la calle, y veo la soledad del fiscal de homicidios. Pero no porque lo deje solo el sistema, es por el cargo que ocupa, y lo veo con esa carga y digo, ay, ¿cómo hace este hombre, por Dios? Mire, yo siempre lo desmistifico todo eso.
me parece que la carga es normal, me parece que yo doy lo que puedo y no soy un hombre solo, tengo un muy buen equipo de gente que está al lado de uno, ni detrás ni adelante, al lado, luchando por lo que uno cree. Yo creo que una de mis frases predilectas es cuando me preguntan, yo intento hacer lo correcto, ni siquiera uno sabe si lo que está haciendo es estrictamente lo correcto, pero en esa lucha el norte es pensar esto es lo correcto, esto es lo que necesita la sociedad que nosotros representamos ante los tribunales, y eso es algo muy, muy valioso, porque no contamos con el voto de la población para decir, bueno, este fiscal sí, este sí, este no. Este sí, este no, este representa, este lo hace bien, y entonces es casi debemos construir lo que cada cual entiende de lo que debe ser el ser humano fiscal para representar a la gente ante los tribunales, ¿no? Tengo unas cuantas preguntas de funcionamiento de fiscalías y demás, así que lo que le voy a pedir es que dentro de lo que me pueda, lo más concreto posible. Está con nosotros el doctor Juan Gómez, para los que vienen en auto, que son miles a esta hora, y los que se van sumando. Pasamos de un sistema a través del nuevo Código de Proceso Penal inquisitivo acusatorio, quiere decir que el juez, que era el que comenzaba la investigación, el que tenía el primer vínculo con el policía, deja de serlo, se transforma en una persona ajena a la investigación recae en el fiscal, el vínculo del fiscal y el policía es el que antes tenía fiscalía, tenía juez y policía. Entonces le pregunto, se habían armado juzgados en el país, se había armado una rutina en donde el juez adquiría experticia yendo de juzgados más chicos hasta que lo iban trayendo a Montevideo a juzgados más grandes, a mayor actividad. Cuando cambian el Código de Proceso Penal, que la carga le cae a los fiscales, empiezan el vínculo con la policía, no tienen lo que tiene la estructura del juzgado, porque recordemos que además son poderes distintos, ustedes son poder ejecutivo, los jueces son poder judicial, entonces no se puede pasar un funcionario directamente del poder judicial al poder ejecutivo. Entonces, con toda esa falta de estructura, con todo ese cambio, ¿estaban preparados los fiscales para aplicar así de una el Código de Proceso Fiscal, del Código de Proceso Penal? Con el diario del lunes es fácil decir nos faltaba esto, nos faltaba aquello, y quizá los procesos siempre son largos, y más los procesos, el sistema procesal penal uruguayo es de una historia muy larga. Si usted mira desde 1890, y le puedo ahorrar cuando se creó el SIC, perduró hasta 1982, y ahora, desde noviembre del 2017, se instauró un nuevo sistema. Decir que estamos preparados completamente al día de hoy, ya no le hablo de en el momento que se largó, sería una exageración, sería ¿están faltando funcionarios? Despropósito, y sería no conocer la realidad. Ahora, eso no implica que los fiscales, y hablo en nombre de los fiscales sin ninguna representación, hemos hecho un esfuerzo de paliar necesidades que perduran, de estructura, de un mayor equipamiento, de una mayor estructura de personas que se encarguen de determinadas tareas, para llevar adelante una reforma procesal que todo el mundo decía que era necesaria. Y en eso estamos. Están todos de acuerdo en eso, sí, que había que cambiar de sistema, había que cambiar de sistema. Sí, yo creo que sí. Mire, a mí no me gustaba lo que yo llamaba la triple inquisición. Es un juez, un fiscal y un defensor, muchas veces de acuerdo que determinada persona ya era culpable.
Entonces, en la investigación, ¿no? Esas cosas no hacen bien. Es más, lo mandábamos preso ya como culpable, cumplía su pena como culpable y nunca tenía sentencia, y lo liberábamos sin tener sentencia. Después cuando tenía sentencia no volvía a la cárcel. Le pregunto, porque hay casos puntuales, la falta de funcionalidad. Sí, me dicen incluso que ustedes a veces estaban tan solos que a veces había que hacer un reconocimiento, venía la víctima, tenían que hacer un reconocimiento, y algunos fiscales tuvieron que salir a buscar gente parecida o testigos a la calle porque no tenían ni lo que sería el actuario del juez para mandar a buscar a alguien. ¿A qué niveles llegamos? ¿Qué tanto fantasía, qué tanto realidad? Hay mucho de fantasía, y eso fue una cuestión que toda la vida fue así. ¿Les pasó siempre? Siempre. Y no podían dormir, decían los fiscales. Muchos fiscales decían, no tenemos tiempo de dormir, me despiertan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Recuerdo mis épocas de Rivera. Yo fui fiscal de Rivera, de Maldonado y de Montevideo, que salía a la puerta del juzgado a buscar, a ver, señor, sería tan amable eso le pasó siempre. No, eso pasó siempre. Es una dificultad cada vez mayor. Las defensas exigen que las personas tengan un gran parecido físico, o por lo menos un parecido. No va a poner una persona rubia con otra de color. Cuando digo, hay que buscar parecidos para que el reconocimiento tenga una eficacia plena. Entonces esas dificultades estuvieron y están. Están. A veces es difícil lograr en edades, en contextura, en complexión física, en todo. Nos vamos a la pausa. Le dejo planteado la pregunta: ¿qué tanto de investigador tiene que tener hoy en día el fiscal? ¿Qué tanto tiene que valorar la sospecha o la presunción de un delito? Pero me lo contesta después. Le voy a leer 4 mensajes, los últimos 4, sin elegir ninguno. Usted está mirando acá. Willy, teléfono que termina en 387. Dice: buenos días, señores, escuchar a este señor es un placer, se nota lo buena persona que es, y como él dice, se ve que pone lo mejor de él para su función. Otro teléfono, en este caso el 583. Adán de Malvin: buen día, la verdad un placer de escucharlo, no solo excelente fiscal, sino también muy humano. Otro teléfono, el 583-440. Buen día, la verdad un placer escucharlo, no solo excelente fiscal, sino también muy humano. Después, 242, pero es una catarata, entonces se me dificulta. Acá entré. Buenos días, señor fiscal Gómez, uno lo ve y parece un señor que brinda paz, admirable su labor y su fuerza ante tantas situaciones tristes y tan complejas, y siempre pienso a la hora de dormir que seguro usted duerme poco y que pueda dormir en paz, lo imagino agotado, admiración hacia usted. Buen día, dice otro acá, mi hija quiere ser fiscal por ese grande que tienen ustedes ahí. Después otro, 676, veo que no estoy eligiendo ninguno, así están abriendo uno tras otro. Acá, buen día, qué bueno escuchar al fiscal Gómez. Gracias muchachos, saludos Laura desde el 676. Lo dejo por acá. Así que si había votación popular, hoy ya va 7-8-0 en lo que abrí, porque es una cantidad. Le agradezco a todos los oyentes, y lo único que se me ocurre decirles es que espero no defraudar. Hoy le había mandado un saludo de una empresa. ¿Usted trabajó en una empresa antes o era un mensaje inventado? No sé. A ver, no, capaz que sí. Decían dónde lo tengo, porque son muchos mensajes, pero... esos son mensajes de texto, estos son WhatsApp. Era le mandaba un saludo que me lleva entre José y no sé quién, no sé, se lo busco ahora después en la pausa. Bien, acá. Pero le había mandado un mensaje, un saludo también. Trabajé en varios lados. El 058, que es custodio, firma. Para todos un ejemplo de ser humano. A Queirolo, escucharlo. Acá, un ex empleado de Queirolo le dice: buena persona, mediaba con José y nosotros. Trabajo peor que el de ahora, jajaja, y se ríe, no sé quién es porque no manda el nombre, pero manda. Ya seguimos. Es así. Ya venimos con el doctor Juan Gómez, fiscal de homicidios. Los mensajes de voz 2400-8235, 2400-8235, 30 a 40 segundos como ustedes escucharon. Está con nosotros el fiscal especializado en homicidios, el doctor Juan Gómez. Yo le había dejado planteada la pregunta de qué tanto el fiscal tiene que ser una especie de investigador o qué tanto tiene que tener la sospecha como herramienta, porque ustedes se enfrentan a alguien que puede llegar a decirles que es inocente, aunque ustedes a priori digan, pero este hombre es culpable. Esto no tengo las pruebas todavía, pero este no puede haber sido otro que él el homicida. Entonces, ¿cuáles son las primeras herramientas? Después está toda la investigación, está seguramente las pruebas técnicas, las pruebas físicas, es decir,
Pero ¿qué tanto de investigador tiene el fiscal que está en homicidios, por ejemplo? Debe tener algo de investigador, por más que no es su función. Su función es orientar una investigación. Yo confío mucho en el conocimiento de los verdaderos pesquisantes que son la autoridad policial, pero supone una línea de investigación que es lo que trazamos. Personalmente, digo, los años nos ayudan, tenemos capacidades de darnos cuenta cuando alguien, y la persona tiene derecho a mentir, tampoco le puedo endilgar nada porque me está mintiendo, pero uno advierte, y la capacidad que uno puede tener es de hacerle notar de que bien, mire, su versión está absolutamente desvirtuada por esto, por aquello, y en algunos casos uno logra ese comienzo de recuperación de alguien que cometió un delito, que es aceptar su error y ahí empezar una nueva etapa, que digo, porque nadie se recupera negando sus errores, negando su responsabilidad frente a un hecho. Entonces, en eso muchas veces el conocimiento del ser humano, que es una materia que debemos ejercerla todos los días, a veces nos ayuda, pero los que llevan adelante la investigación deben ser la autoridad administrativa, profesional. ¿Cómo lo llevó el tema del crimen organizado? Porque ahí incluso hay que sospechar de los que trabajan con uno, ¿no? Bueno, es un tema muy especial. Porque cuando usted quiere hacer, por ejemplo, desbaratar una boca de pasta base, le habrá pasado que en algunas llegó y ya habían sacado toda la droga. Entonces uno empieza a preguntarse quién les pasó el dato. Muchas veces, sí, muchas veces. Y bueno, son las pequeñas decepciones que a veces uno puede tener, pero que hay que superarlas y hay que seguir, y la lucha acá es ¿Y qué tanta sospecha hay entre, utilizo de vuelta la palabra sospecha y no es porque usted sospeche permanentemente, pero qué tanto cuidado hay entre Fiscalía y Policía? ¿Qué tanto confía la Fiscalía en la Policía uruguaya o qué tanto tiene miedo de que esté corrupta? Eso es una situación también humana. Uno debe tener o mirar con atención, pero no debe olvidarse de que se debe generar confianza. Y la confianza es de ida y vuelta. Si yo no confío en el policía y le doy elementos para que el policía no confíe en mi actuación, estamos en la misma. Entonces, yo respeto el trabajo de la policía observando su normalidad. Y creo que la policía respetará mi trabajo observando de que es correcto. ¿Pero ha tenido que ir armando equipos y sacando gente para el costado por desconfianza? ¿Le ha pasado tener que ir armando equipo de policía? A este sí lo mantengo, este no estoy seguro, lo saco, este sí, este no. Siempre hay personas que uno se entiende con mayor facilidad y logra un mayor grado de confianza, y bueno, y uno busca trabajar con esa clase de personas. Yo, más allá de algún incidente que ha ocurrido, lamentablemente, y uno no puede negarlo, en general tengo una buena opinión de los investigadores policiales. Le voy a ir intercalando algunos casos emblemáticos para la conmoción pública. Recuerdo y no me puedo olvidar el momento en que usted vuelve de un monte en la zona de la costa de Canelones, en el caso de la niña Brisa. Y entonces, ¿cómo se hace para...? Después usted se tiene que sentar frente al que hizo semejante bestialidad. Entonces ahí está el profesional en representación de la Fiscalía, y está el ser humano. Usted se ha cruzado con algunas cosas que le pasan solo a pocas personas, ¿Cómo sobrelleva eso? Bueno, esa fue difícil, y a veces el ser humano se embronca y ante tanta infamia y tanto dolor tiende a reaccionar, y le confieso, me tuve que controlar.
gracias a Dios, como digo yo, mantuve el profesionalismo, pero fue un tema muy difícil estar frente a una persona que había hecho tremendo daño a la sociedad, a una familia, y comportarse como yo lo resumo. En determinado momento lo miraba y no veía un ser humano, y eso es terrible, ¿no? Le veía como una cosa y una cosa mala que quiere que le diga. Entonces, en ese tipo de situación uno tiene que hacer un gran esfuerzo de mantener el equilibrio, la equidad, la formalidad que debe estar en toda la actuación. Ahí cuando usted pide 30 años, fiscal. cuando usted pide 30 años, por ejemplo, cuando va a pedir, pide 30 años más 15, porque lo percibe. En ese caso sí pedí, y lamenté muchísimo no llegar al juicio oral y público, porque ya había hecho con un gran esfuerzo, con una gran cantidad de trabajo y con un gran apoyo de mi equipo, logramos estructurar la demanda, que era muy compleja. Creo que fue la primera demanda y fue muy compleja, con todos los elementos que debe contener una acusación en el nuevo Código del Proceso Penal, y lamenté montones no poder demostrar ante la sociedad con toda la transparencia de que se puede lograr sanciones altas, ejemplarizantes. ¿Qué sanción tuvo finalmente? ¿Le dieron los...? Falleció antes. Ah, falleció antes, Sí, claro. es lo que sí, dice sí. él, falleció antes. No llega a tener la sanción, entonces. Seguro, es lo que él estaba lamentando. Se suicidó en la cárcel. Y eso... Felizmente ese caso, en Rivera se replicó esa conducta de pedir los 45 años. ¿El de la niña Camila era ese? No, de otra niña. De otra niña. Terrible. Y bueno, y se logró una condena Ahí en sí. esos términos, ¿no? Felizmente, una muy buena actuación de una colega fiscal, la doctora Bujarín. En el caso Maradona, ¿usted también estuvo con aquel caso de Maradona? Estuve. Eso de memoria. Me hace reír, ¿no? Saltamos de una cosa a la otra. Bueno, para sacar la atención. Bueno, lo hicimos reír. Para sacar la atención, porque es tristísimo. Pero me estaba acordando lo de Maldonado. No era la época del Maradona que para hacer una declaración lo hubiera tenido 15 minutos con él. No, hablaba bien ahí todavía. Pero tuvo mano a mano a Maradona. Y obvio. Declaratoria. No, pero fue... Si les digo una declaración, mire, busqué ese mano a mano porque me parecía que desde el punto de vista humano debería expresarle a alguien que despierta tanta admiración en la gente por sus calidades de futbolista. Y recuerdo que le dije, tenemos una cosa en común. En aquella época él tenía 2 hijas. Usted también. En aquella época y en esta tengo 2 hijas. Él fue sumando por ahí. Seguro. Él ahora tiene 16, 43 no reconocidos. Intenté, yo que nunca se sabe. Digo, señor, preocúpese por sus hijas, intentando darle una fuerza, porque en realidad él era víctima. Claro. De su adicción, de la gente que lo rodeaba, yo qué sé, fue un ejemplo de actuación complicada por la terrible presión de medios, de gente. Me acuerdo de los móviles argentinos afuera. Y yo no conocí el medio, y siempre recuerdo, no conocía. Estaban los móviles satelitales de Crónica. Yo era de Rivera, fiscal de Rivera, fui a hacer la feria de Maldonado, no conocía a nadie. Después fueron brillantes, gente que y lo que le tocó, si yo me acuerdo. Pero en el momento, el 4 de enero, yo era un ilustre desconocido de Maldonado. Pero yo me acordaba. El juzgado lleno y yo solo, claro, caminando. Y me lanzaron una serie de improperios. Para las cosas que le habrán dicho. Y yo seguí caminando. Estaba Guillot en esa época con Maradona, ¿no?
Como abogado no. Sí, sí. No, como compañero de Maradona, Sí, ¿no? sí, fue el Guillermo único Coppola. procesado ahí. Claro. ¿no? Guillote. Guillote. Sí, sí, Guillote. No, él entendió Nah, porque, tengo, algún día podremos porque contar. anécdotas de ese hombre debe ser muy gracioso enfrentándose a la fiscalía. Pero muy respetuoso. Muy respetuoso, sí. Un hombre hasta hoy fue respetuoso. Claro. Hasta hoy yo nunca más me crucé con él ni nada, pero le reconozco su respeto a la función que yo ejercía, ¿no? Claro, Entonces, Lo traigo de vuelta a sí. situaciones, de entre caso y caso lo traigo a situaciones. En el caso suyo, por la fiscalía que ocupa, no tiene juicio abreviado, ¿no? No hay posibilidad. No, tengo muchos. O tiene. No tiene, tengo obviamente. muchos, ¿Tiene? tengo abreviados de 12 años de penitenciaría. Ah, porque ahora como El limitaron máximo tanto la posibilidad del abreviado, no sabía si le habían No, quedado algún delito. Creo que ahí hay cables que no están bien conectados. El abreviado es necesario en el actual sistema. Es imposible llevar a juicio A todo el mundo. con la actual estructura de los juzgados, porque al haber un cambio se modificó mucha cosa. Y llevar todo a juicio oral y público es absolutamente imposible. Es imposible estar pidiendo diariamente 10 medidas anticipadas a un juez. No hay capacidad para ni de tiempo ni de lugares para cumplirlas con eficiencia. Entonces el proceso abreviado, bien llevado, en el sentido de que con un análisis prudente y firme de parte de los fiscales, que me consta que es un aprendizaje de todos los días, y la labor de la defensa, que está para controlar la actividad del fiscal, para analizar las evidencias que reunimos, permite salidas rápidas, Sí. lógicas. Y al no haberse hecho un nuevo código penal, algunos delitos no tienen pena muy baja y les obliga a ustedes a negociar muy a la baja, no tienen poco poder de negociación, porque si yo tengo una pena que 3 años, 2 años y medio, ¿cómo negocio para que me diga sí, yo soy culpable, en vez de no, vamos a juicio a ver si me encontrás las pruebas? Exacto. Entonces, Bueno, ¿cómo están con ese tema? Ese es un tema del legislador. En algunos delitos, yo creo que sería conveniente una revisión de los montos de la sanción mínima. Yo le digo tan sencillo como esto: un homicidio simple, lo que llamamos, tiene una pena de 2 a 12 años. 2 a 12 años. Entonces, para que sea posible un juicio abreviado, hay que manejar muy bien esos tiempos para llegar a soluciones que deben ser justas. ¿El homicidio puede seguir saliendo por juicio abreviado después de todas las modificaciones? No, ¿o sí? ¿Cómo? ¿El homicidio puede seguir siendo juicio abreviado con todas las modificaciones que hicieron? Pueden ser, porque lo que establece la ley para el juicio abreviado es una penalidad en el mínimo inferior a 6 años. Ah, pues solo en el mínimo. No en los homicidios circunstanciados que llamamos los especial y muy especialmente agravados, que esos necesariamente van a juicio. Hay mucho ajuste de cuenta, lo dice hasta el propio ministro del Interior. ¿Hay sicariato instalado? Porque uno escucha que le pagaron 5.000 pesos, le pagaron 50.000 pesos. ¿Qué le consta a usted que pueda decir públicamente con respecto a esta situación? Confirmar que hay situaciones de sicariato, indicar que son muy difíciles de acreditar plenamente, pero digo, la realidad nos rompe a los ojos. Si usted escucha en un medio de comunicación que alguien que va en una moto golpea y usted se llama Gómez, y ahí le dispara, evidentemente esa persona no conocía a quien mató y evidentemente estaba haciendo un trabajo, lamentablemente, por decirle de alguna manera. Por decirle de alguna forma, y eso indica de que hay situaciones de sicariato. Esto conlleva a analizar que hay bandas del narcotráfico instaladas.
en el Uruguay. Y bueno, eso también Porque es una realidad. Es la modalidad de también las bandas. es una realidad. Pero mire que Sí, particulares se han contratado. Estaba el caso de la contadora esta que... Los ajustes de cuenta a veces se dan por situaciones de dominio de determinado territorio, de determinada plaza, de determinado sector de un barrio donde se vende o la persona vende sustancias estupefacientes, es decir, por temas cuantitativamente menores, Seguro. si usted quiere, pero se dan lo que terminamos llamando ajustes de cuenta, digo, muertes sin sentido y por deudas vinculadas a la droga, que antes estaban, bueno, le tiraron... Sí, o era una piñata, o le pegaban, o ahora lo 4 matan. disparos a los pies, Sí, para amedrentarlo, ¿no? asustaron, Pero ahora no. y ya ahora no, entonces, pero esa es la realidad, si no reconocemos Doctor, las realidades, no las para- vamos a poder vencerlas. para ir cerrando con algunas preguntas finales, la gente dice, y la gente somos todos, estos son irrecuperables, pero el que los tiene cara a cara es usted. A veces a extremos tiene jóvenes, digo jóvenes a propósito, no por estigmatizar, sino porque es la realidad, que ni se les entiende lo que hablan. Ha pasado en los juzgados que dicen palabras que no sé, es un nivel de lunfardo o de planchismo que no se entiende. ¿Hay gente irrecuperable? Hay algunos sí, para qué negarlo, y que creo que ellos mismos admiten. Yo le planteo lo siguiente, y hay respuestas que yo cierro los ojos, no, y sé que va a responder eso. El juez, cuando hace control de detención, le pregunta dónde nació, su nombre de sus padres, qué educación tiene, yo cierro los ojos y sé que esa persona va a decir: terminé la escuela o hice primer año de secundaria. Y quedó ahí. Y queda ahí. Y usted lo mira y tienen 20, 21, 22 años. Entonces, cuando uno habla de recuperación, digo, sin educación y sin trabajo. Yo, como le dije, estoy pensando ya en el retiro. Me voy quedando con la impresión de que y muchos oyentes no están de acuerdo no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero uno tiene que ser honesto con sus creencias. Algún día la sociedad tendrá que hacer un esfuerzo adicional al que hace permanentemente para sostener un sistema carcelario, un sistema un sistema procesal penal, y hacer un esfuerzo más y buscar una salida por el trabajo. Porque gente que que rehabilite. Que rehabilite. Hay tantos, me acuerdo de un viejo amigo, un radiodifusor, que decía, pero con tantas zonas rurales y forestaciones y eso, no podríamos instrumentar un medio por lo menos de 5 o 6 meses, que la persona que salga se habitúe a ganar el pan con su esfuerzo, y si desaprovecha esa oportunidad, no me pidan más nada nunca. Pero yo creo que es la única una de las formas unidas con la educación que nos permitirá un día... Sí, porque algún día van a salir. El día de mañana estar como sociedad con el derecho que tenemos todos de vivir en paz y en tranquilidad, no es otra cosa. Casi para un sí o un no de respuesta, porque se me sumaron 3 o 4 horas que lo estaba escuchando. Para esos casos que no son rehabilitables, que tú decías que hay gente que uno los mira y dice, no, ¿cadena perpetua? Es una cuestión legislativa. No, pero es la opinión suya. No, mire, no puedo contestarle en un sí o no. Yo soy muy cuidadoso y respeto mucho los temas que tienen
una connotación actual política. Bueno, sí, porque están por el tema de vivir sin miedo, que está allí condenado. No, y trato, soy cuidadoso, yo soy un fiscal, no estoy haciendo ni para un lado ni para otro. Entonces el condonar de pena tampoco... Cuando hablo en situaciones graves, cuando hablo de 45 años, lo que tenemos es una hoy cadena perpetua, es una especie de cadena perpetua. Iba a preguntar por el allanamiento nocturno, si es útil o no es útil, pero me va a decir que es político. En este momento sí, le digo por respeto a los que tienen la idea y a los que la combaten. Yo en eso no es que no tenga mi opinión, pero me parece que No lo entiendo. Nosotros hacemos las preguntas y usted contesta. Es así la regla. Me voy de lo que soy un mero fiscal, no soy un político, y aclaro, no voy a ser un político. Bueno. Sí, porque no se le hemos preguntado. Porque hay algunos fiscales que se han ido, hay dos por lo menos muy conocidos. Seguro. Que se han ido de la fiscalía y hacen políticas de distintos ámbitos. Están en su derecho, pero yo no lo siento así. Para finalizar y aflojar de nuevo como con la risa de Maradona, acá dice: tengo el podio de Rivera, dice el teléfono 704, con el 1 el fiscal Gómez, el 2, segundo el Hugo, dice, por Hugo de León, tercero Pablo Bengoechea. Este es el 704. ¿Quedó contento el domingo o quedó triste? Quedé un poco triste. ¿Se acuerda cómo se hablaba en Rivera? ¿Tiene el tonito de Rivera o lo perdió totalmente? No, lo he perdido, ¿sabe por qué? Creo yo. No, lo perdió, definitivamente lo perdió. Porque estudié el portugués. Entonces logré diferenciarlo. Claro. Puedo hablar el portugués bien y mantengo también el portuñol. Claro. ¿Alguna de sus hijas es abogada? Yo soy tengo 3 lenguas. Portugués, portuñol y el español. Sí, como decía el chiste de Verdaguer, hablo 3 lenguas, español y estupideces. Eso soy yo. Pero bueno, ¿alguna de sus hijas le sigue la carrera o no? ¿Abogacía, fiscalía? No quiere saber nada con la fiscalía. Derecho penal, ni con la fiscalía. O sea, está para civil o laboral. Estaba trabajando en un estudio de marcas y patentes. Y ahora los jóvenes rápidamente quieren cambiar y al final me tiene que parecer bien porque es de la vida de ellos. Claro, sí. Y tengo la otra hija, una psicóloga que ama su profesión también y creo que en su métier puede ser útil para la gente. Y tengo también un nieto que... ya es abuelo, bien. Que los sábados es mi cable a tierra. Día de nieto. ¿De qué edad más o menos el nieto? 6 meses. Ay, chiquitito, todavía cambiando pañales. No, eso usted no. Zafa, eso zafa. Más fiscales con estas características, un crack, dice Álvaro. Bueno, muchísima gente saludándolo. Alguien le pregunta de qué signo es. No tengo drama, soy un canceriano del 29 de junio, por bueno, muy bien. Épocas del veranillo de San Juan. Exacto. Doctor Juan Gómez, un gustazo. El gusto fue mío, un placer de conversar sin agenda, como digo yo. Exactamente, y gracias por permitirnos saber sobre su infancia, sobre su niñez y haberse abierto a contar sobre su familia. Muchísimas gracias y fue un placer estar con ustedes y un saludo especial a la audiencia, a la que me mira bien y a la que no me mira bien también, porque siempre digo la clave de esto es el respeto, y si mañana alguien viene a criticarme, yo lo único que le digo, mire, todo bien, me puede criticar, el único límite que hay acá es el respeto. Claro. Yo lo voy a respetar, le voy a exigir el mismo respeto. Es así, no hay otra. En el mano a mano en Uruguay eso todavía se mantiene, está un poco perdido en las redes sociales. No sé si usted maneja Twitter, esas cosas. No, yo le digo. ¿Con qué tiempo? Soy un viejito, como digo yo. No lo es. Gracias. El doctor Juan Gómez. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.